Continuando con las clases de circuitos, volvemos al circuito inicial. Tendríamos una fuente, unos conductores, un interruptor, un aparato que nos está haciendo las veces de resistor y un circuito cerrado. ¿Sí? Ahí tendríamos el circuito más elemental que podemos tener. Pero nosotros podemos hacer arreglos, podemos hacer un circuito en serie o un circuito en paralelo. Para nuestro caso trataremos de hacerlo primero en serie. ¿Sí? Entonces, para hacerlo en serie, tomamos uno de los cables de uno de los bombillos que hay allí conectado y lo unimos a otro de los cables que obtendríamos con el otro bombillo. Vamos a mirar qué ocurre cuando cierre el circuito. Si los bombillos siguen iluminando con igual intensidad o se disminuyó la intensidad. Como podemos notar, los bombillos disminuyen su intensidad y entonces su capacidad lumínica ha decaído. Conectamos un tercer bombillo a ver qué nos puede pasar. Con un tercer bombillo y juntando los cables uno a otro y otro al otro y así sucesivamente, podríamos obtener 3 bombillos en serie. Con los 3 bombillos en serie, al cerrar el interruptor, obtenemos que ha bajado todavía más notablemente la corriente. ¿Qué significa? Que la corriente se repartió entre los 3 y la capacidad lumínica para de pronto hacer una conexión de estas en una casa diríamos que es muy deficiente. Eso es uno de los defectos de la conexión en serie. Miramos otro problema que vamos a tener con la conexión en serie y es que tengo un bombillo que yo sé que está malo, pero voy a cambiar uno de ellos, cualquiera, cambiamos el primero, el segundo o el tercero por uno de los bombillos que está malo y miramos qué nos ocurre. Ninguno de los 3 funciona. Sabemos que solo hay uno malo, pero los otros 2 deberían funcionar, pero como están conectados en serie y hay uno defectuoso, entonces el circuito al cerrarlo no funciona. Ese es el gran problema que tenemos con las instalaciones navideñas. Vamos a mirar el circuito en paralelo. En el circuito en paralelo, acá sí voy a desconectar un poquito porque nos da susto de pronto tener acá un inconveniente, un cortocircuito. Entonces soltamos todos los cables. Al soltar todos los cables, incluso el bombillo que está malo, todos se conectan juntos al mismo terminal. Voy a tener primero un bombillo en paralelo bueno con un bombillo malo. Al tener un bombillo bueno con uno malo, vamos a ver si funciona alguno de los dos o no funcionan los dos como nos ocurría con el circuito en serie. Conectamos al polo positivo y al polo negativo, conectamos a la corriente. No vayan a hacer esto en casa porque de pronto tienen algún inconveniente y cerramos el circuito. ¿Qué ocurre? El bombillo bueno funciona y el bombillo malo no funciona. No se afecta el funcionamiento de los dos como en el circuito en serie y decimos que está conectado en paralelo. Vamos a cambiar el bombillo malo por un bombillo bueno, que es lo que normalmente hacemos en nuestras casas. Y tendremos que al cerrar el circuito funcionan los 2 bombillos. ¿Podríamos conectar un tercer bombillo en paralelo? Sí. Miremos a ver si nos funciona. Entonces, para conectar un tercer bombillo en paralelo tendríamos que volver a conectar uno de los elementos en uno de los 2 polos, positivo o negativo. En este caso los bombillos, no importa cuál sea la polaridad. Y tendríamos 3 bombillos en paralelo. Vamos a ver cómo nos funciona. Evitemos que haya algún inconveniente, alguna dificultad y tendríamos un circuito con 3 bombillos en paralelo. Cerramos el circuito y miramos que los 3 bombillos, ninguno pierde su intensidad y todos 3 funcionan independientemente. Esas son las conexiones que hacemos en nuestras casas.